Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Cristian Rodrigo Bachereira, de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, haciendo la práctica número 6 de análisis de laboratorio de circuitos eléctricos 1. Por lo que primero, como se puede ver aquí, tenemos nuestro circuito eléctrico. Y lo que nos pide hallar el ejercicio es, en el siguiente circuito eléctrico, hallar la potencia de cada una de las resistencias. Por lo que primero, para poder hacer esto, yo lo primero que hice fue hallar cuál es la corriente total del circuito. Por lo que como podemos ver aquí tenemos tanto una resistencia de 220 como una de 100 ohmios en paralelo. Por lo que nada más quedaría juntarlos haciendo el producto sobre la suma. Sería 220 por 100 dividido entre 320, lo cual nos daría el resultado de 68,75 ohms. Y esto, al estar en serie con la resistencia 1, que es 200 ohms, nada más quedaría sumar estos dos, siendo el resultado 268,75, como se puede ver en el siguiente, en la siguiente imagen. Ahora, ya teniendo nuestro voltaje de la fuente y también nuestra resistencia total, ya lo único que quedaría es dividir el voltaje sobre la resistencia, lo cual nos daría nuestra corriente total. Nada más sería 250 sobre 268,75. Lo cual hace que nuestra corriente total sea 0,93 amperios. Y con este dato ya, ahora lo único que nos quedaría hacer es nada más hallar en cuánto se va a dividir esa corriente en las dos ramas que hay aquí. Como ahora lo único que quedaría hallar es en cuánto se va a dividir la corriente entre las ramas donde está la resistencia 2 y la resistencia 3. Por lo tanto, para eso nada más vamos a usar el divisor de corriente, que sería la corriente que llega a este punto por la resistencia 2, porque pues queremos hallar la corriente que pasa por la resistencia 3. Todo eso sobre la suma de estas dos resistencias. Igual que hay así, 0,93 por 220 sobre 320. Lo cual nos da de que la corriente que pasa por la resistencia 3 sería 0,639 amperios. Y ahora nada más para hallar la corriente que pasa por la resistencia 2 sería tener que restar 0,93 amperios. O sea, al 0,93 amperios habría que restarle 0,639, lo cual nos deja de que en la resistencia 2 pasa 0,291 amperios. Ahora ya con estos datos nada más quedaría hallar el voltaje, o bueno, el voltaje que hay en cada resistencia. Por lo que su fórmula nada más es este, la corriente que pasa por la resistencia. Entonces nada más quería multiplicar para el primer voltaje, que es con la resistencia de 200, sería 0,93 amperios por 200, que es 186 voltios. Ya en la resistencia 2, que son 220 ohmios, sería 0,291 amperios por 220 ohmios, lo cual sería 64,02 voltios. Ya en la resistencia número 3 sería 0,639 amperios por 100 ohmios, lo cual sería que su voltaje que hay ahí es de 63,9 voltios. Ahora ya con todo esto, la forma para sacar la potencia en una resistencia es nada más multiplicar la corriente por el voltaje de esa resistencia. Aquí, como se puede ver, ya puse todos los datos de cada resistencia de las que hay ahí. De color azul está su corriente y de color café o naranja más o menos está su voltaje. Por lo que nada más queda multiplicar esos dos números. Siendo que la potencia en la resistencia de 2 ohmios sería 186 por 0,93, lo cual nos daría de que su potencia es 172,98 watts. En la segunda resistencia, nada más sería multiplicar 64,02 voltios por 0,291 amperios, lo cual nos deja de que para la resistencia de 220 ohmios habría una potencia de 18,62 watts. Y más bien para la potencia de 100 ohmios nos daría de que su potencia es
40.83 watts. Y con esto acabaría mi presentación de la práctica número 6 de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. Gracias por ver.